Hola a todos mis queridos terrícolas, estamos aquí en otro episodio más en el diario de Víctor Cufat. Seguimos viajando por el Perú, pero no ignoramos lo que sucede aquí y en el mundo. Y ahora vamos a hablar sobre el tema de la información que tenemos sobre la izquierda, el socialismo, el comunismo, y parece que en realidad lo que pasa que en el Perú la gente no lo comprende, no lo entiende, y es porque le han hecho pues una campaña mediática mala contra las ideas socialistas en toda Latinoamérica, creo, no solamente en el Perú. Pero vamos a usar a Rosa María Palacios como ejemplo cuando hace un análisis del plan de gobierno de Roberto Sánchez, y ella comienza con el capítulo de la economía, artículo 58 en adelante, ¿no?, de la Constitución del Perú. Ella dice, a ella le gustaría más la economía de mercado y no la economía social ya de mercado que puso el PPC y el APRA en 1979, que viene de esa constitución. Para que nosotros podamos entender bien qué significa economía de mercado, es un sistema económico donde la producción, distribución y consumo de bienes y servicios se rigen por la libre interacción de la oferta y la demanda, con una intervención estatal mínima, o sea, un poco más y mejor que no intervenga. Se fundamenta en la propiedad privada, la libertad de competencia y la libre fijación de precios, buscando eficiencia y libertad individual en el intercambio. Esa es la economía de mercado. ¿Y qué es la economía social de mercado en el Perú? ESM, en sus siglas, en Perú, establecida en el artículo 58 de la Constitución de 1993. Es el modelo económico que combina la libre iniciativa privada y el mercado, libre competencia, entre paréntesis, con la intervención subsidiaria del Estado. El Estado se enfoca en regular y garantizar derechos básicos como educación, salud, empleo, asegurando justicia social, mientras confía en la eficiencia del mercado para asignación de recursos. Esto viene, ya la economía social de mercado es la que viene de la Constitución de 1979. Y ya expliqué que acá sí interviene, no como lo dice Rosa María Palacios, sino como lo dice Google. Acá está en Google, lo pueden ver al final del vídeo. Intervención subsidiaria del Estado. El Estado se enfoca en regular y garantizar derechos básicos como educación, salud y empleo, asegurando justicia social mientras confía en la eficiencia del mercado para la asignación de recursos. Eso es lo que a Rosa María Palacio dice no gustar, la economía social de mercado. Ahora ella lo separa, dice que no, que la economía, no confundir, la economía social de mercado no se mete dentro de educación y salud porque esos son servicios. No los pone como lo pone Google acá. Pero para que ustedes se enteren la importancia que es lo social, ¿no? Lo que pusieron el APRA y el PPC en 1979, que ahora lo quieren sacar, o al menos ella. O tal vez sus jefes capitalistas. Pero es justamente lo que yo defiendo, lo social. La educación, salud, vivienda, alimentación. Luego ella dice que la iniciativa privada debe ser libre, y lo dice enfáticamente como si fuera Sánchez no hubiese dado libertad a la iniciativa privada. Luego menciona que si el Estado tiene intervención en cómo tú vas a contratar a las personas, entonces pues le quitas las ganas prácticamente a la iniciativa privada. Cuando déjenme decirles que el Estado siempre, y para eso creo que está un Estado, ¿no? El Estado no está para mirar y no hacer nada. El Estado, el gobierno, incluso nosotros, los pobladores, debemos
de intentar mejorar la calidad de vida de toda nuestra nación. Entonces, si el Estado no se inmiscuye, entonces no habrían 8 horas de trabajo para ti, no habría jubilación, no habría el tema de vacaciones laborales pagadas, y así una suma de cosas que deberían de seguir mejorando para la calidad de la vida del ser humano dentro de un gobierno, dentro de un Estado, dentro de una nación, ¿no? Luego dice, el Estado no puede decirle a la iniciativa privada de cómo una persona debe de vender o ponerle precio a tus cosas. Y pone un ejemplo como, por ejemplo, que tu casa sea rentada y que el Estado te diga cuánto es lo que tú debes de percibir. Entonces, pues nadie va a querer alquilar su casa porque te quedas sin ganancias. Eso es totalmente ilógico de mi parte, porque si nosotros vemos, por ejemplo, directo al grano, nos vamos a Suecia, un país desarrollado, el Estado pone limitaciones en los precios de alquiler. Tú no puedes agarrar y simplemente subir tus precios porque te da la gana el día de mañana. El Estado interviene. Y si tú dices, bueno, Víctor, pero es un solo país en el mundo, que eso que el otro, peor aún, vámonos a Finlandia entonces. Díganle a Rosa María que chequee Finlandia, que en realidad la gente que está en la calle y no tiene dónde dormir, ahí se le da casa, ¿no? No solamente regulan como en Suecia, sino que les dan a los que no tienen para que mejore y no hayan indigentes. Entonces hay que chequear un poco y no ser tan fanáticos y aferrarnos en una sola idea. Para darles otro ejemplo simple, nomás, en la época de la pandemia los balones de gas subieron y nadie podía regularlos. La medicina también, las mascarillas también, nadie podía regular eso. Simplemente era el costo, capricho de la ganancia que quería tener un privado. Luego se va al artículo 62 de la Constitución de libertad de contratar y dice que esta es la piedra angular de los contratos. O sea, un contrato, prácticamente el contrato ley, los contratos ley que se hacen, uno no puede romperlos, no puede por ejemplo, cambiarlos. El Estado no puede intervenir. Y es lo que nos pasa prácticamente en los peajes. Ese es el ejemplo más claro, más rápido, que todo el mundo conoce. Que a nadie les gusta, nadie los quiere pagar. Los tenemos toda la vida, desde que yo tengo uso de razón. Están los peajes ahí prácticamente. Y pues, si quieres sacarlos, tienes que ir a una corte internacional. Lamentablemente llegas a Estados Unidos o a alguno de sus aliados. ¿Qué sucede ahí? Y ese es un punto muy importante que un amigo me preguntó. Me dijo, ¿cómo te roba a ti los países extranjeros, así como Gringolandia o etcétera? A través de que utilizan mecanismos como los contratos ley, que son normalmente efectuados a través de un gobierno que, dicho sea de paso, dictatorial, en este caso, que sucedió de manera dictatorial con Fujimori. Y esto no lo digo yo, lo van a ver al final del vídeo, las personas que lo dicen. Al final de cuentas, las pruebas están ahí, que se someten, saben cómo manipular, extorsionar, convencer, como el caso de los aviones ahora, ya que el embajador de Estados Unidos ha dicho claramente que si no van a comprar los aviones, entonces ellos van a hacer lo que tengan que hacer dentro de sus posibilidades para mantener el bienestar económico de su nación. En otras palabras, pues agárrate, porque van a hacer todo lo que ellos tengan para que tú compres esos aviones. ¿Ok? De la misma manera con los contratos. Los contratos no te gustan. Ah, no. Entonces, págame todo lo que yo debía haber ganado en todos los años del contrato. Si son 30 años y recién van 5, págame los 30 años que normalmente yo iba a ganar cada año tanto.
y me voy. Entonces es nosotros pierde y ellos gana, porque no puedes desligarte de ese contrato, porque dentro de una corte internacional ya se saben que nosotros siempre perdemos. No nosotros solamente, sino Latinoamérica. Usted lo puede ver al final del video, está la base de donde he sacado esta información para que usted pueda apreciar, por ejemplo, que cuántas naciones denuncian que quieren romper estos contratos que no les conviene, que los están asfixiando, y al final te mandan a sus países, no que sea el juicio dentro de tu país, de donde está siendo el problema, sino tiene que ser en un país extranjero y no en un país neutro, sino en un país que es prácticamente aliado dentro de la alianza que tienen todos estos países. Entonces siempre van a ser beneficiados de alguna u otra manera los inversionistas de esos países, mientras que las naciones, los estados como el nuestro, son perjudicados. Ahora ella menciona que la Constitución de 1993, que ese contrato es lo que ha traído esa grandeza económica. Cuando nosotros podemos decir, no solamente yo, sino usted puede ver a Ramírez Erazo, puede ver al fallecido Inti Noticias, y etcétera, etcétera. Puedo seguir mencionando Pavel, Yachayhuasi, donde dicen claramente que esos contratos ley pues son justamente el problema del Perú, que el Perú tiene muchos recursos como el gas y no puede ponerle precio a su gas, el Estado no puede intervenir, eso se queda tal cual y pagamos el gas más caro, no sé si del mundo, pero al menos de Latinoamérica, son siendo propietarios del gas. Ahora, no solamente eso, sino que ella lo hace ver como que en realidad estamos en una especie de ejemplo de país económicamente hablando, cuando realmente tenemos la mitad de nuestro país en pobreza, y hace mención sobre que justamente antes el Estado, por ejemplo, se metía dentro de un contrato y decía, por ejemplo, no, tú no puedes cobrar tanto porque es demasiado para la población. Y dice, cuando tú querías alquilar tu casa, el Estado se metía, entonces nadie quería alquilar su casa porque no le salía cuenta, ¿no? No sé si les he dicho sobre Suecia. Ustedes pueden ir a Suecia y ver que el Estado interviene en los precios de los alquileres de las casas. Y si no te vas muy lejos, y vámonos a Finlandia. Finlandia se hace cargo no solamente del alquiler de las casas, de los precios, sino que interviene poniendo casas para que no hayan indigentes. Ya creo que eso ya se los dije. Pero fuera de ello, yendo al punto al que quería llegar, entonces, claro, si el Estado no se mete y nadie ayuda a la gente, entonces, ¿qué es lo que sucede? La gente cobra por sus casas lo que le da la gana, y tienes unos pueblos jóvenes en el medio del desierto, al final de cada ciudad, con 4 esteras, a los costados una puerta, sin inodoro, sin agua, sin luz, y gente viviendo ahí, porque no puede pagar la renta porque es muy alto. Eso se le olvidó a la señora Rosa María. Y ahora habla sobre un artículo, creo que de 68, 69, donde los recursos naturales le pertenecen a la nación. Y ella dice que la nación somos nosotros. Y que el señor Sánchez quiere interpretar que los recursos naturales le pertenecen al Estado, ¿no? Y compara qué es el Estado y qué es nación, ¿no? Pero, y yo le pregunto, porque si ella dice que los recursos naturales son de la nación, entonces ¿por qué yo no gané, o por qué nosotros no la vemos? La gente pobre, los 13 millones, ¿por qué no lo ven? Si todos son dueños de los recursos de la nación en este capitalismo. Eso creo que queda claro en la práctica, ¿no? Entonces, ahora ella menciona, repito, que Sánchez dice que los recursos van a ser
del Estado y que el Estado va a controlar los recursos y que por eso tú no puedes, o sea, tú que vas con tu caña de pescar a pescar en el mar, ya no vas a poder, pues, porque son del Estado, ya no es tuyo, y que por eso tienes la libertad de ir a pescar. Pero parece que se le olvidó salir un poco y ver que cuando tú vas con tu cañita a pescar, ya hay otra persona que te puso una red en toda la playa, una red gigante, y encima te dice que mejor no pongas ahí porque hay una red más adelante y se va a atascar tu carnada y la vas a perder. Peor aún, te vas a una playa que es privada porque dicen los privados que es suya, ¿no? Y que no puedes ingresar, que si quieres ingresar tienes que caminar pues 2 kilómetros, 5 kilómetros, 6 kilómetros, por ahí hay una puerta y por ahí puedes ingresar, ¿no? O vienes con tu bote y entras, ¿no? Entonces, ¿dónde quedó que los recursos naturales, como las playas, el mar y todo, son de todos los peruanos, ¿no? Hay que preguntarle a cómo funciona eso, porque tampoco, no sé, que me lo explique, que se lo explique también a Sánchez y al final de cuentas creo que es claro para dónde va la intención de hacer quedar a la izquierda mal, ¿no? A mí me gustaría, por ejemplo, que Rosa María no compare a Trump de mala manera con Sánchez, o sea, lo enaltece a Trump, lo minimiza a Sánchez, cuando Trump, por ejemplo, desde muchos años tiene problemas graves, por ejemplo, de acusaciones tanto como corrupción, las monstruosidades que le hicieron a estas niñas en una isla en la que Jeffrey Epstein hacía tráfico de menores, ¿no?, para hacer monstruosidades con ellas ahí. Aparte de ello tenemos el tema del genocidio, que es otra monstruosidad de eliminar pues a los palestinos. O sea, Estados Unidos está apoyando a Israel para que eso suceda, aparte de haber, por ejemplo, apoyado la guerra de Ucrania, que ya los dejaron ahí solitos y nadie habla de ello, pero las muertes siguen ahí y ellos ya no hacen noticias sobre Ucrania. Después de haber matado también al presidente de Irán, secuestrado al presidente de Venezuela, que hasta ahora lo tienen ahí, y al mismo tiempo pues amenazado a México, amenazado a Cuba, bloqueada Venezuela, después Irán y también Rusia, pues intentar hacer guerras proxies en distintos lugares con amenazas, por ejemplo, como a Canadá, amenazas a Groenlandia, amenazas a, bueno, incluso ahorita yo ya les mencioné pues que realmente deberíamos de parar todos, es un deber de todos. Él está contra la humanidad, y no solamente él, sino también lo ha dicho Milei, que ya trajo a 300.000 israelitas a vivir en justamente unas zonas que ellos mismos han incendiado, los israelitas yendo como turistas en la Patagonia para luego quedarse con esas tierras y con recursos naturales de la misma Argentina. El mismo Milei dice que es un sionista, el sionista más sionista del mundo, y etcétera, etcétera. O sea, todo de casualidad se empiezan a volver locos. ¿Para qué? Obviamente es una manera pues de librarse de las penas de una persona racional por los delitos que están cometiendo, ¿no? El cambio de leyes que hacen, como dije, a través de un mecanismo de usar al gobierno como arma para que ellos puedan comprar y hacer cosas legales, cambiando las leyes constantemente a favor del capitalismo, a favor del capital, y no pensando en las personas. Ya tenemos el ejemplo de las Naciones Unidas, por ejemplo, que ellos deberían de haber dicho que no y parado este tipo de genocidio y despoesidio. Tenemos a Libia, que está Líbano, que está siendo invadido,
a Irán, a Jordania, los hutíes, tenemos el Medio Oriente completamente hecho un polvorín por culpa de los americanos y así sucesivamente. Entonces yo creo que hablar de Trump y compararlo con cualquier persona debería de ser un insulto, no como que enaltecer a Trump. Y bueno, ustedes se pueden dar cuenta de todo lo que en realidad Roberto Sánchez, por ejemplo, que está intentando pues hacer lo mejor que pueda dentro de su país, dentro de una candidatura, y todo el mundo está obviamente en el lado capitalista con el miedo de que vaya a salir. Obviamente pues los medios de comunicación que son para el capitalismo van a hacerle una campaña pues mala, ¿no? Desde mi punto de vista. Porque si tú ves, por ejemplo, la inclinación de izquierda en el mundo, no ha hecho más que ayudar a su país. Tienes a Sheinbaum, que es de México y que prácticamente está peleando contra los gringos, contra la injerencia dentro de su país, o sea, prácticamente que no manipulen su país, ¿no? Y ha hecho muchas mejoras detrás de López Obrador, así como López Obrador, que también era de izquierda, o sea, también inclinación socialista, y sin embargo, la gente, pues, como Rosa María Palacios no habla de cómo han mejorado o lo que ha mejorado cada país donde ha habido, por ejemplo, estos ejemplares como Lula en Brasil, por ejemplo, con el PIX y la unión de los BRICS. El PIX es salirse también de usar prácticamente las tarjetas de crédito y ser más autónomos ellos también. Con el BRICS, usar una nueva moneda, por ejemplo, y no solamente el dólar, y muchas cosas más con los aranceles que le puso Trump a Lula. Tenemos muchas cosas que ha hecho la inclinación socialista ahí en Brasil. Tenemos, por ejemplo, a Pedro Sánchez como dirigente en este momento, después de haber estado antes siendo amenazado por otros partidos políticos que le decían que es lacayo pues de Estados Unidos. Ahora se retracta y para de seguirle el mandado en lo que es Palestina y en otros países como Irán, que prácticamente dicen no vas a usar por ejemplo las bases militares en España. Se une con los líderes de la inclinación socialista para parar todo lo que está haciendo Estados Unidos con Irán, con Palestina, ¿no? Al mismo tiempo da un mensaje y un ejemplo al mundo de que sí se puede, ¿no? Sí se puede puede uno hacer cosas buenas, defendiendo la humanidad. También tenemos, por ejemplo, a lo que es Petro en Colombia, que también, por ejemplo, ha pagado su deuda externa, se sale del FMI, hace hincapié con también la unión contra alto al fuego en Palestina, se va contra Estados Unidos por todas las cosas que está causando en Latinoamérica y pues da un ejemplo también de soberanía dentro de su país, algo que no deja que la gente crea que ser manipulados en su país es algo bueno. O sea, tenemos buenos ejemplos para ver. Claro, Miguel Díaz-Canel, que está en Cuba, por ejemplo, peleando contra este bloqueo, así como el secuestro de Venezuela, de Maduro, cada uno en su lado, sancionado, bloqueado, intervenido, ¿no? Entonces no puedes, como Rosa María Palacio dice, ¿no? O sea, ahí está la pobreza. Sí, pero ¿por qué está la pobreza ahí? Porque no los dejan comerciar libremente, porque los sancionan, porque los manipulan de la manera que quieren y entonces no los dejan crecer, ¿no? Algo que debería de mencionar.
Pero Cuba, por ejemplo, no lo vas a comparar con la educación de Cuba con la educación de Perú, por ejemplo, ¿no? Y así podemos seguir comparando cosas de Cuba que realmente es para sacarse el sombrero, ¿no? La medicina en Cuba, o sea, comparada con Perú, nosotros tuvimos que sacar un préstamo para comprar vacunas. Ellos la hicieron solos. Ellos están intentando... ¿cuánto contaminamos nosotros? ¿Cuánto contamina Cuba? ¿No? ¿Cuánto daño le hacemos nosotros al mundo con nuestra contaminación capitalista a los ríos de oro, plata, cobre, y quitamosle el agua a la gente, mientras que ellos le dan vida o más vida al mundo, a su gente? Entonces sí, tal vez ahorita tienen hambre, pero es para sacarse el sombrero el mensaje que deja Cuba al mundo y cómo uno debe de pelear para ser independiente dentro de su país y tomar las decisiones independientes dentro de su país. Y ese es el coste, ese es el mensaje que deja, este es el coste o el costo que deja un país que quiera ser independiente y soberano de Estados Unidos. Esto es lo que le pasa a alguien que quiere salirse de los mandatos, caprichos, engreimientos. Porque, si no, pregunten a Fidel Castro. Él decía que antes Cuba para los americanos era como, prácticamente lo estaban tomando como su burdel. Y él se opuso a eso. Y esto es lo que pasó. Eso lo dice la historia. Chequen un poco. Entonces, pórtense bien, terrícolas, que nada les cuesta. Nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.